Vamos rápidamente, queridos hermanos, al libro de Deuteronomio. En el capítulo número 20 vamos a concentrarnos. Ahí vamos a empezar en el verso número 1 también. Título para esta enseñanza, mis hermanos, muy importante que usted siempre considere esto: el Dios de la guerra, el Dios de mis batallas. Capítulo número 20 del libro de Deuteronomio, verso 1. Dice así: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballo y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Esto es Biblia. Ahora escúcheme, hermano. El Señor le va a decir a Israel algo. Cuando Israel tenga que ir a la guerra, no debía temer o no debía asustarse, porque probablemente, hermano, la verdad es esta: los babilonios, los asirios y muchos otros pueblos utilizaron carrozas y caballos. Las carrozas fueron insertadas en la guerra por los filisteos, quienes manejaban el bronce, el hierro, eran expertos en el uso de espadas, de lanza y esas cosas. Para Israel, probablemente, hermanos, era nomás un problema y una preocupación el ver ejércitos bien fortalecidos con esto. Y Dios va a aclarar y va a decir: no vayas a tener miedo cuando los veas así, el caballo, las carrozas, un ejército numeroso. No vayas a tener miedo. ¿Sabe por qué? Le dice el Señor: porque tu Dios está contigo. Digan fuertemente. Ahora dígale a su hermano, dígale así: Dios está contigo. Y el Señor va a decir algo más, va a añadir a esto: el cual, va a decir en el verso final, te sacó de tierra de Egipto. Eso es mucho, hermano. ¿Por qué? Porque sacar a Israel de Egipto no fue sencillo, fue algo realmente difícil. Y los hebreos no debían olvidar cómo fue aquella salida, qué cosas antecedieron a la salida de Israel. No debían olvidar nunca cómo el Señor manifestó su gloria, su poder, su majestad y el control sobre un imperio tan grande como era el egipcio. Eso, hermano, podría fortalecernos y ser suficientes para entender de que el Señor realmente había hecho grandes, pero grandes batallas a favor de su pueblo. Ahora escuche esto: las guerras no nacieron en la Biblia, hermanos, sino fue hasta después de que Dios constituye a Israel como nación. Después de que Dios le promete a Abraham descendencia, y obviamente nace Isaac y después nace Esaú y Jacob, es que las guerras comenzarían en el mundo. Antes de esto no hubo guerras. La gente no estaba acostumbrada, las naciones no tenían guerras. Pero fue a partir de Israel que comienza, hermanos, dice la Biblia en el libro de Éxodo, que comenzaron los enemigos y los adversarios a ir en contra del pueblo de Dios. Eso fue lo que sucedió, y es ahí donde en la Biblia se registran las guerras en la tierra. Después los países, las naciones, los imperios van a pelear entre sí por territorio, por riqueza, por esclavos y etcétera. Pero en el caso de Israel, las guerras comenzarían justamente porque Dios había escogido a este pueblo, le había dado tanta bendición y tantas promesas, y entonces el Señor había levantado un pueblo nuevo y diferente, y los pueblos alrededor de Israel comenzaron a tener celos e envidia de esta nación. Y es ahí, en uno de los extractos de la Biblia, uno de los relatos bíblicos, dice que Israel estaba camino a la tierra prometida y fue a pedir permiso a un territorio, hermanos, que eran parientes nomás de Israel, como eran los edomitas. La idea es que ellos les hayan dado paso para que ellos lleguen a Canaán, mas no quisieron. Y cuando Israel, hermanos, tuvo que rodear esa tierra y ese valle, ellos, dice la Biblia, los atacaron por atrás. ¿Qué causó esto? Que Dios realmente, hermanos, se levante en ira y ataque a este pueblo porque lo hizo de forma traicionera.
Es algo que Dios juzgó y condenó, y a partir de ahí, hermano, las guerras en la Biblia se van a manifestar. Después Israel va a tener guerra con muchos pueblos, especialmente con los filisteos, enemigos acérrimos del rey David. Entonces, todo esto, hermanos, en este versículo concluye el Señor diciendo: no vayas a tener miedo cuando vayas a la guerra. Y cuando tú veas, por ejemplo, a tus enemigos con caballos, con carros, un pueblo bastante grande, no vayas a tener temor de ellos, porque Jehová tu Dios estará contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Esa promesa, hermanos, era para la guerra. La verdad es que Dios protegería siempre a Israel. ¿Y cuál era la idea? Que la dirección soberana y el gobierno teocrático de Dios tenía que aplicarse en la guerra, hermanos. Siempre fue así. Escuche esto: Dios nunca dejó a Israel sin una estrategia. Es más, fue Dios quien le mostraría muchas veces a Israel cómo debía defenderse ante sus enemigos. ¿Qué debía hacer el pueblo? Orar y confiar en el Señor. Digan fuerte amén, hermano. ¿Qué debía hacer el pueblo? Confiar en la presencia y en la protección de su Dios. Eso tenía que hacer Israel. Además de eso, que Dios va a decir: mía es la guerra, mía es la batalla. Ustedes solo tienen que confiar en mí. Es lo que siempre dijo Dios. Esa fue la forma en que Él va a disciplinar y a guiar a su pueblo, hermano. La guerra, la batalla era del Señor. Israel tenía que aprender a descansar en el poder y en la protección de su Señor. ¿Dónde nació esto? En las promesas que Dios le hace a Abraham. El pacto que Dios hizo con él sería, hermanos, sempiterno, es decir, para siempre. Y si Dios prometió su presencia a la descendencia de Abraham, pues Dios cumpliría y cumple. Dios está con nosotros. Digan fuertemente. Dígale a su hermano: el Señor está contigo. La nación entera comprendió que Dios pelearía por ellos. El estandarte, las banderas y el baluarte en la guerra tenía como protagonista al Todopoderoso. El gobierno siempre ha sido teocrático. La iglesia es un ente, es un organismo vivo, es un cuerpo vivo que tiene teocracia, hermano. Fíjese que en la iglesia no existe democracia. A diferencia del mundo, nosotros dependemos de la palabra del Señor, y lo que Dios dice es lo que hacemos. Digan fuertemente. En la iglesia no hay elecciones, hermano. En la iglesia no hay elección de pastores, líderes, ancianos, porque hay parentesco o señalamiento o un interés personal. Yo quiero que tú seas parte de mi liderazgo, parte del cuerpo de pastores porque me beneficias, porque algo me das. No, la Biblia no dice eso. El gobierno es teocrático. La palabra teos es un término griego que significa Dios. Y cuando hablamos de la teocracia, estamos hablando del gobierno de Dios en el mundo. La idea del Señor fue que Él siempre dirija y gobierne a Israel. Mientras y en tanto Israel obedeció y vivió bajo este principio, la nación estuvo en constante victoria. Pero cuando Israel se olvidó de la teocracia y olvidó al Señor, es que el pueblo sufrió las consecuencias del pecado. Todo eso no ha cambiado, hermano. Esa forma, ese principio de teocracia, hermanos, en la creación de Dios no ha cambiado. No podemos poner a otra cosa que gobierne la iglesia que no sea el Señor, que no sea su palabra. No existe nada más importante que la palabra del Señor que gobierna nuestras vidas. Y cuando eso sucede, a todos nos va bien. Es en el momento en que nosotros dejamos los principios de Dios, abandonamos la palabra del Señor y dejamos de temer al Señor, que las cosas se complican y nos va mal. Somos quebrantados, somos puestos, hermanos, en situación de ceniza, de agonía espiritual, es una forma de decir. Entramos en silicio, entramos, hermano, en tormento cuando nosotros olvidamos los principios del Señor y dejamos de darle la gloria al Señor. Digan fuertemente. Por eso es importante recordar que la guerra siempre fue del Señor. Diga otra vez, amén. La guerra no es tuya, la guerra es del Señor. Ese término, hermano, baluarte, es importante, está en la Biblia. El término baluarte en su sentido literal es la parte sobresaliente de una fortificación o muralla. Construir para defender a una ciudad, eso es un baluarte, es el fundamento de algo, eso es un baluarte. Es lo que va a sustentar y va a sostener, hermano, con el tiempo, ese muro, esa ciudad. Es lo principal, eso es un baluarte.
Y cuando se edificaban ciudades, se ponía baluarte, hermanos, se hacían murallas tan profundas, tan fuertes para proteger, hermano. Los muros siempre han representado protección. Si no hay muro, estamos en peligro y somos vulnerables. Ese término vulnerable en su sentido literal, entonces algo físico, es como poner el fundamento y la solidez en una construcción. En su sentido figurado, el término baluarte se usa para referirse a una persona, a una institución o cosa que protege, defiende o sostiene firmemente algo importante. Por favor, en el Salmo 18, verso 2 dice la Biblia, no busque, simplemente escuche, dice así: el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi baluarte. En otras palabras, hermanos, el Señor es quien sostiene nuestras vidas. Digan fuerte amén. Esa roca inconmovible, esa roca eterna es un baluarte. Es lo que Dios ha establecido para que su iglesia se sostenga al paso del tiempo. Hermanos, absolutamente nada puede derribar, destruir la roca eterna. El fundamento que está en la iglesia es Cristo. Y ese es el baluarte que Dios ha establecido para sostener nuestras vidas. En otras palabras, tú estás parado sobre un terreno firme que no será destruido jamás. El diablo no puede destruir el fundamento, y el fundamento es Cristo, hermano. No puede contra eso. Por eso es que al paso del tiempo nosotros seguimos parados, seguimos firmes por la gracia del Señor. Él nos sostiene y no va a dejar que caigamos si estamos parados sobre la roca que es Cristo. Eso es un baluarte, hermano. Y cuando yo pienso en la guerra, entonces tengo que considerar que el Señor es quien sostiene. El enemigo vendrá, hermanos, a destruir, pero tiene que destruir el baluarte, tiene que destruir el fundamento, la parte sólida y firme. El diablo tiene que ir contra ella si quiere alcanzar mi vida. Si el diablo quiere alcanzarte a ti, tiene que luchar primero contra el fundamento que es Cristo. Y está escrito, hermano, que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Entonces el diablo no puede destruir la iglesia. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16, 17, 18, estableciendo esto, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Digan fuerte amén, hermano. Entonces la guerra, ¿de quién es? Es del Señor. Si tú confías en Él, si tú te paras en Él, si tú esperas en Él, tú no vas a caer, porque el fundamento es tan sólido, tan firme, hermano, que nada lo puede destruir. Entonces, bajo ese principio comenzaron las guerras. Y bajo ese principio de saber que Dios era el baluarte, el sostén, el sostenimiento, el fundamento de Israel, entonces la nación iba a la guerra, hermano, y era impresionante cómo Dios destruía a los adversarios y enemigos poderosos, e Israel solo miraba, hermano. En una ocasión Gedeón tenía, hermanos, miles de soldados, y Dios le dijo: no necesitas miles de soldados para ir a la guerra, porque existe un peligro. Cuidado tú digas que fue tu fuerza, tu estrategia, tu ejército el que derrotó al enemigo. Por eso quiero que hagas esto y vayas seleccionando hombres, los que tomen agua de rodillas, los que se agachen a lamer como lo hace el perro. Entonces tú vas a escoger de ellos, y solo quedaron 300 hombres, hermano, para ir contra un ejército de 30,000 soldados. ¿Qué hacemos con 300 hombres si vamos a enfrentar un ejército de miles y miles de soldados? Es que la guerra no es tuya, la guerra es del Señor. Digan fuertemente. Y es ahí donde Dios muestra su poderío, hermano. ¿Será que ha cambiado ese principio de que Dios es la roca eterna, de que Él es el baluarte? Hermano, sigue siendo igual. El Señor sigue siendo para nosotros nuestro defensor, nuestro protector y nuestro guerrero. Dígale a su hermano: Jesús es tu guerrero. Dígale, por favor. Capítulo 10 de Deuteronomio, vamos al verso 17. Deuteronomio 10, verso 17. Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses. Qué interesante, el término Dios, Theos, es un término griego que expresa la personalidad del Señor, pero cuando habla de dioses lo hace con minúscula. Dice así: Dios es Dios, y luego menciona a los dioses, y Señor de señores, otra vez Señor con mayúscula, y cuando habla de los señores con minúscula, porque el Señor está por sobre todo. No existe nadie como el Señor.
es Dios de dioses. Pero ¿por qué menciona a los dioses? Porque el mundo ha levantado dioses falsos y el diablo ha hecho creer al mundo que existen divinidades y dioses. Pero aunque haya dioses, que no los hay, aunque hubiese, hermano, ninguno de esos dioses es como nuestro Dios. Y si hubiera señores, que sí los hay, que dicen gobernar, que se creen dueños de las naciones, se creen señores de la tierra, y aunque hubiera, Él es el Señor, solo Jesucristo. Los demás son simples criaturas creadas por los hombres o creados por Dios, que piensan que tienen el poder y el gobierno. Dice esto: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Digan fuerte amén a eso. ¿Cómo es tu Dios? Grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma, hermanos, cohecho. ¿Qué es el cohecho? Es el soborno. Si algo, hermanos, que no se puede hacer con Dios es destruirlo, derribarlo, ganarle. Tú no puedes, hermano, pensar que a Dios lo vamos a comprar, lo vamos a convencer, o podemos pagarle a Él por algo. Señor, dame un milagro y yo te pago. Tú no puedes hacer eso. Señor, sálvame y yo te pago. Siempre y cuando tú me hagas esto, entonces yo te pago, Señor. Dios no puede mover sus principios. Dios no necesita de nada. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. La iglesia tiene que entender, hermano, sin Dios no podemos vivir. Sin el Señor no somos nada. Jesús dijo: fuera de mí nada podéis hacer, iglesia. En otras palabras, si Dios, hermanos, es Señor de señores, es Dios de dioses, es grande, poderoso y temible, yo entiendo que ese Dios sigue peleando mis batallas y que no me va a dejar, que no me va a abandonar. ¿Por qué, hermano? Porque Él lo ha prometido y Dios no miente. Dios cumple su palabra. Por eso, hermano, la diferencia de vivir en victoria y en fracaso espiritual depende de nosotros, no tanto de Dios, porque Dios ya lo hizo. Cuando Jesús murió en esa cruz, hermanos, demostró su poder, su gloria y su majestad. Hizo todo, venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás y entregó a la iglesia, hermano, esa victoria. En otras palabras, solamente, hermanos, creyendo en Jesús, confiando en el Señor, viviendo en el Espíritu del Señor, es que la iglesia, hermano, se sostiene. Tú no vas a cambiar, hermano, tu vida esforzándote más, qué sé yo, haciendo cosas. No, es por gracia. Todo lo hizo el Señor en favor de su iglesia. Hay un pueblo especial en la tierra. En aquellos años del Antiguo Testamento, el pueblo especial era Israel. De todos los pueblos, Dios escogió a Israel, la descendencia de Abraham. Hoy en día hay un pueblo especial en medio del mundo, es la iglesia de Cristo. Quieran o no, la iglesia de Cristo es el pueblo de Dios. Somos un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quieran o no, la iglesia es un pueblo especial y la iglesia no cae, no desaparece. Pueden hacer lo que quieran, pueden tener intenciones perversas contra la iglesia, pero la iglesia nunca será destruida porque hay un fundamento y es Cristo. Digan fuerte amén, hermano. Entonces ese principio en la batalla no debe cambiar. En Deuteronomio 10:17, ya lo hemos leído, dice: nuestro Señor es absolutamente dueño y soberano en su creación. ¿Quién puede superarlo en poder o sabiduría? ¿Quién puede superar al Señor en gloria y majestad? Diga nadie. Diga nadie. Nadie puede superar al Señor, hermano. Nadie puede ganarle una contienda a Dios. No es posible, hermano, superar a nuestro Dios. No es posible. No existe. Las guerras en la Biblia surgieron por el odio a la elección del linaje de Abraham. Dios rugía y salía en defensa del pueblo del pacto. ¿Cuál era el pueblo del pacto? La descendencia de Abraham, es decir, Israel. Nunca permitió la destrucción del linaje porque prometió bendecirlos y protegerlos perpetuamente. Yo estoy con vosotros, dijo Jesús, todos los días y hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esa promesa, hermano? Esa promesa no ha cambiado, es algo especial. Por eso Satanás odia a la iglesia. Por eso Satanás odia a los creyentes. Por eso, hermano, es que levanta de tanto en tanto enemigos que van contra la iglesia, que quieren destruir la iglesia, mas no pueden, hermano, porque para destruir la iglesia tendrían que destruir el fundamento y eso es imposible. Dígame amén. Es imposible destruir el fundamento de la iglesia porque el fundamento es Cristo. Así de sencillo, hermano. Vamos todos al Salmo 24, verso 8.
Encuentra, hermano, Salmo número 24, versículo número 8. Dice así. ¿Quién es este rey de gloria? Está hablando David, ¿verdad? 24:8. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Jehová el poderoso en batalla. Mire la descripción que hace el rey David. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este soberano y creador? ¿Quién es? Y él responde, él es fuerte, es valiente, es poderoso en batalla. O sea, mi Dios pelea, hermano. Dios no se cansa de pelear las batallas en favor de aquellos que ha escogido, de aquellos que han depositado su confianza en él. El Señor no deja de pelear, no va a dejar de luchar a favor nuestro. Eso, hermano, lo vemos en la práctica, ¿sí o no? Usted lo ve cada día, lo ve en su familia, en su misericordia, lo ve, hermano, en la forma en que él cuida de su vida. ¿Lo ve o no lo ve? Bueno, el Señor sigue haciéndolo. Eso dice David respecto al Señor, que él es fuerte, es valiente, es poderoso. Es increíble, hermano. Pero no existe, hermano, en la Biblia descripción alguna de otro ser, o que la Biblia mencione a otro ser como al Señor. La Biblia habla de reyes, habla de profetas, habla de gente que fue escogida, qué sé yo, pero nunca pone, hermanos, a un humano, a un creado a la altura y a los títulos que la Biblia le da a Dios. No existe en la Biblia alguien que se compare al Señor. Ahora, hermanos, muchos hombres entendieron la majestad y la gloria de Dios. Uno de ellos fue el rey David, quien describiría al Señor como rey de gloria. Después va a decir, él será fuerte, él es valiente y como un Dios indestructible en la batalla. Por eso fue, hermanos, que el faraón, cuando estuvo terco el hombre, ¿no? Porque no quería dejar salir a Israel, ¿se acuerdan, no? La historia. Y él decía, no se van a ir y más bien aumentenle el trabajo a estos. ¿Quieren irse? No, multipliquen las horas de trabajo, castíguenlos más. Son unos atrevidos, quieren salir de mi cobertura, ellos son mis esclavos, dijo el faraón. Y dice la Biblia, hermanos, que el faraón ordenó que al pueblo que vivía en Gosén se los atormente, se les dé más trabajo, hermanos, se los haga sufrir mucho más. Pero ¿qué estaba haciendo el faraón? Estaba, hermanos, chocándose contra el fundamento. Después de un tiempo el Señor va a humillar al faraón. Y fíjense, hermanos, que para esa época, cuando Israel estaba bajo el yugo del faraón, Egipto era un imperio demasiado grande en el mundo. Egipto había sometido naciones, tenía un territorio tan grande, hermano. Egipto era un poderío sobre la tierra y el faraón era un dios. Lo que el faraón decía, hermanos, todos acataban. El faraón era un dios. Se lo consideraba un rey divino al faraón y lo que él decía era absolutamente ley. Hermanos, ¿quién se atrevía a mirar al faraón? Nadie se atrevía a contradecir lo que el faraón decía. Entonces, cuando los egipcios descubrieron que Moisés estaba pidiendo la liberación de ese pueblo, para ellos, hermanos, fue motivo de mofa y dijeron, ¿qué le pasa a este Moisés? ¿No sabe con quién está hablando? ¿Acaso Moisés no se ha dado cuenta que el faraón es señor sobre la tierra? ¿Acaso Moisés no se da cuenta que el faraón es dueño de todo el mundo y él va a hacer lo que le dé la gana? ¿Acaso Moisés no entiende esas cosas? Pero Moisés no estaba yendo, hermanos, a solicitar algo. Estaba yéndole a decir al faraón que deje salir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tenía que ir a adorar en el desierto a su creador. Y el faraón pensó y dijo, ¿qué se cree este? No va a venir a darme órdenes ni a pedirme nada. Yo soy señor sobre la tierra. No, faraón, estás equivocado. El señor sobre la tierra es aquel que creó la tierra. Y el faraón se endurecía porque de pronto, hermano, Moisés le decía, deja ir, dijo el Señor, que dejes ir a su pueblo. ¿Cómo se llama tu Dios? Él es, yo soy el que soy. Él me ha dicho, él me ha enviado a decirte esto, faraón, déjalo salir. Y el faraón se reía, hermano, se mofaba. Y el faraón decía, no me vas a dar a mí órdenes porque yo soy Señor sobre toda la tierra. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, muy bien, Moisés, vamos a ir en una escala, vamos a ir graduando esto, Moisés.
Cada vez que el faraón se endurezca, mejor dicho, y no quiera obedecer, vamos a ir poniendo sobre él peso, carga, presión y demostrándole quién es el que manda. La Biblia dice, hermanos, que el faraón negaba y decía, no va a salir el pueblo, y le rechazaba la solicitud a Moisés, y de pronto el Señor empezó a manifestarse. Hermano, la 10ª plaga fue la demostración de que Dios es Señor de absolutamente todo. Digan fuertemente. Cuando muere el hijo del faraón o los primogénitos de Egipto, hermanos, ese hombre fue quebrado, fue avergonzado, y prácticamente ese fue el momento en que él dijo, ya, váyanse. ¿Por qué? Porque él estaba, hermano, sufriendo por la muerte de su propio hijo. No fue suficiente. Luego de que Israel había salido, hermanos, la Biblia habla de 600,000 almas. Pero obviamente que habían niños, mujeres, habían ancianos, también mucha gente que no era necesariamente hebrea salió, hermanos amados, con Israel. Salieron muchos. Entonces, ¿cuánto habrán salido? Aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto. Y cuando él salió, cuando ese pueblo salió, hermanos, no salieron con las manos vacías, sino que los egipcios les entregaban, hermanos, oro, les entregaban riquezas, les entregaban ropa, mantos, les entregaban tantas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque Dios dijo, 430 años sirvieron al faraón, fueron esclavos del faraón, es tiempo de devolverles y retribuir por lo menos con un poco de sus joyas y sus riquezas. Y dice que los egipcios entregaron a los hebreos y les daban, hermano, todo tipo de valores materiales, e Israel salió así. Y cuando ya Israel había cruzado, hermano, estaba ya camino a la tierra prometida, se encontró con un gravísimo y un problema serio: el Mar Rojo. ¿Cómo cruzamos el Mar Rojo? ¿Qué hacemos? Porque si tuviésemos que caminar y rodear el mar, esto es imposible, esto es difícil, es mucho trayecto, mucho territorio. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía su vara, toca las aguas y el mar se abrirá. ¿En la vara estaba el poder? ¿La vara era Dios? No, hermanos. Simplemente Dios le dijo, para que veas que estoy contigo, solamente toca las aguas, y el mar se abrió, hermano. Y las profundidades del Mar Rojo quedaron, hermanos, completamente al descubierto, y el pueblo empezó a cruzar. ¿Cuántas horas le llevaría a un pueblo cruzar? Un pueblo de 2 millones de personas, hermano. Por supuesto que bastante tiempo. Y el faraón reaccionó y dijo, ¿qué? ¿Están escapando? Dijo, alista, llamó a sus generales, llamó a sus estrategas militares, le dijo, ahora quiero que vayan contra ese pueblo, no quiero que vuelvan, quiero que los destruyan, que mueran allí donde están. Pero lo que no sabía el faraón es que si Dios dio libertad, nadie más puede esclavizar otra vez. Digan fuertemente, si Dios me hizo libre, el diablo nunca más me podrá hacer esclavo. Dígale a su hermano, tú eres libre. ¿Quién lo hizo? Jesús, ¿verdad? Y el faraón se fue, sus generales fueron en pos del pueblo, hermano. ¿Sabe quiénes estaban cruzando? Esclavos que no tenían herramientas, no tenían armas, no tenían nada con qué defenderse, hermano. Muchos de ellos estaban descalzos porque eran personas completamente pobres, habían sido explotados más de 430 años. Y habían niños y ancianos, mujeres, habían jóvenes, toda esa gente que no sabía pelear, que no tenían idea, hermano, de cómo defenderse, estaban cruzando, estaban pisando el plan, hermanos, la parte profunda del mar, cruzando hacia su libertad, y el faraón iba en pos de ellos, hermanos, con un gran ejército, carrozas, caballos, armamento. La orden era, destruyan al pueblo de Israel. Quiero que exterminen ese pueblo, dijo el faraón. Pero el faraón se olvidó de algo, que Dios estaba con su pueblo. Digan fuerte amén, hermano. Y dice la Biblia que cuando el pueblo terminó de cruzar, el ejército del faraón había ingresado ya, hermano. Había estado persiguiendo, estaba en la mitad, hermano, en la parte más profunda del mar. Entonces le dijo Dios, ordena las aguas que se cierren. Y Dios hizo eso, hermano. Y todo ese ejército poderoso, prestigioso, lleno de oro, lleno de poder, de prestigio mundial, lleno de fuerza, hermano, se ahogó. ¿Quién lo hizo? El Señor. Cuando el faraón vio eso, descubrió
que él no era Dios, era un simple mortal, y que si había un Dios, era el Dios de Moisés. Diga por favor, ese también es mi Dios. Vamos todos a Sofonías, hermanos, capítulo número 3, verso 17. Sofonías 3:17. Sofonías está antes de Ageo, antes de Zacarías. Vamos al capítulo número 3, vamos a leer el verso 17. Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti. Dígalo fuerte, 2, 3. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Cómo está el Señor en medio de nosotros? Manifestando un gozo increíble. ¿Sabe por qué, hermano? Porque al final nosotros somos su pueblo. Dice que somos ovejas de su rebaño. Porque el Señor se goza, porque Él, hermano, está en medio de nosotros. ¿Por qué usted no se alegra si Él está feliz? ¿Por qué no nos vamos a alegrar nosotros? Y dice que Él nos salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. El Señor no se va a fijar en errores, en defectos nuestros, en debilidades. Él va a callar porque nos ama, pero también se va a regocijar sobre ti con cánticos. Por eso, hermano, cuando nosotros alabemos al Señor, hagámoslo con alegría, con gozo. Si el Señor se goza estando en medio nuestro, pues nosotros tendríamos que estar mucho más felices sabiendo de que el Señor realmente disfruta de estar en medio nuestro. Esto, hermano, implica, o el profeta está diciéndonos esto: el Señor es dichoso y feliz al estar en medio de ti. Ese nombre Sofonías, mire, ¿sabe qué significa? El Señor ha escondido o el Señor protege. ¿Qué significa Sofonías? El Señor protege. Ese nombre Sofonías me dice algo, que Dios ha de guardar, que Dios ha de proteger a la persona que confía en Él. Ilustra el nombre Sofonías la seguridad que existe y de la cual gozan los hijos de Dios. ¿Quién te protege? Es el Señor. Por favor, hermano, esa prueba, esa dificultad, esa enfermedad no te va a destruir. Ese problema que tú tengas, ese gigante que tú ves frente a ti, o esa montaña grande que tú estás mirando, no es un problema para Dios, porque Dios está contigo, hermano. Todas nuestras batallas, todas nuestras luchas, hermano, déjalas en manos del Señor. Aprende a confiar en Él y a descansar en su provisión. Dios es bueno. Dios no me va a dejar, hermano. Dice que Él me va a salvar, Él se va a gozar. ¿Por qué? Porque Él tiene la victoria, hermano. ¿Qué está diciendo el Señor? Alégrate, gózate, vive feliz, disfruta de tu vida, porque yo tengo la solución para tu necesidad. Yo tengo el remedio para tu enfermedad. Yo tengo la provisión para tu hambre. Yo tengo agua para saciar tu sed. Eso dice el Señor. Por eso, hermano, cuando hablamos de batallas, tenemos que entender que el Señor es quien pelea por nosotros. ¿Dónde lo he visto eso? En la vida práctica, hermano. Usted no sabe las cosas que hemos tenido que enfrentar, pero siempre usamos las rodillas y clamábamos: Señor, en tus manos está esto y aquello, y el Señor nos mostraba la victoria. Es impresionante cuando tú ves al Señor obrando a tu favor, obrando delante de ti, destruyendo a tus enemigos, destruyendo y avergonzando al diablo. Es increíble cómo el Señor te defiende cuando tú confías en Él. Dígale a su hermano: yo confío en el Señor. Entonces no te aflijas, hermano. No vivas en opresión, en tristeza, en amargura. Vamos todos, por favor. Jeremías 20:11. El profeta también tiene algo que decir. Jeremías capítulo 20, verso 11. Mas Jehová está conmigo. Otra vez. Mas Jehová está
conmigo. ¿Lo creen o no? Y miren cómo está, como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Hermanos amados, cuando alguien se levanta contra los hijos de Dios, es bien peligroso. Es muy peligroso cuando alguien se levanta contra tu vida. Porque el Señor no va a permitir, hermano. Es promesa de Dios, es parte de su palabra. Es un principio, hermanos, de que Dios pelea y defiende a aquellos que confían en Él. ¿Cuánta gente, hermano, ha llevado su causa a hombres, ¿no? Han buscado solucionar sus problemas en hombres y fracasaron una y otra vez. Pero aquellos que llevan su causa al Señor, aquellos que confían en el Señor y esperan en la ayuda de Dios, hermano, han disfrutado y han visto la victoria en la vida práctica. Yo le puedo contar a usted muchos testimonios, hermano, de la obra del Señor, de la misericordia del Señor. Y eso no quiere decir que no vayamos a pasar por tiempos difíciles, por momentos de aflicción, de adversidad. Eso no quiere decir la Biblia. Pero la verdad es esta, hermanos, que en medio de esa tribulación, de esa prueba, el Señor nunca nos dejó. Esa es la verdad. Y que al final vamos a ver la victoria porque no hemos confiado en alguien que falla o que no tiene recursos, sino en alguien que tiene el poder de salvar. Hermanos amados, está diciendo Jeremías esta gran verdad. Dice que él consideraba a su Señor como un defensor y un estratega invencible, capaz de aplastar la fuerza y el consejo de sus enemigos. Jeremías se refugia en un Dios coloso y altamente destructivo en batalla. ¿Qué es Dios? Un Dios coloso, altamente destructivo. ¿Sabe quién le teme a Dios? Satanás. Porque él sabe que cuando Dios se levanta y cuando Dios ruge, no puede contra él. Digan fuerte amén, hermano. Vamos al último texto. Salmo 68. Vamos a leer los versos 1 al 3. ¿Quién vive, iglesia? Salmo 68, verso 1. Ahora presta atención a esto. Este salmo fue escrito por, hermanos amados, el rey David. Y este salmo ilustra una gran verdad. El momento que el arca del pacto fue llevado, hermanos, hacia Jerusalén, fue una fiesta, fue algo especial para David. Obed-Edom era el hombre que había llevado el arca a su casa, Obed-Edom. Y dice que cuando el arca, bueno, ¿por qué fue llevado a la casa de Obed-Edom? Porque los filisteos se habían llevado el arca, hermanos, al templo de Dagón. ¿Y qué pasó? Ahí estaba Dagón, que era una estatua en forma de pez. El dios Dagón, Dios con minúscula, tenía el cuerpo de pez y su cara, su rostro era humano. Pero era un dios venerado por los filisteos, ¿no? Dagón también era otro hermano de los dioses poderosos de los filisteos. Y cuando el arca fue llevado, hermano, a ese lugar, porque Israel había desobedecido, los filisteos dijeron: llevémonos esto como trofeo de guerra, llevémonos el arca. ¿Qué era el arca? Era una caja hecha de madera, recubierta, hermano, de oro. Y era algo tan especial. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, pero por la desobediencia de Israel, entonces Dios permite que los filisteos se lleven el arca. Cuando se llevan el arca, lo van a colocar en el templo de Dagón. Y sabe, hermano, ahí estaba el arca y en la noche Dios hace algo. Hace que ese ídolo, esa estatua, hermano, el dios de los filisteos, caiga y se rompa delante del arca del pacto. ¿Quién destruyó a ese principado? Fue el Señor. Digan fuertemente. Al otro día los filisteos se levantan y van a su templo y descubren, hermano, que su Dios, el Dios Dagón, ese Dios poderoso para ellos, ¿no?, estaba en el suelo partido, destrozado, hermano, y se asustaron. Y dijeron: ¿qué está pasando? Claro, es que la presencia de Dios no es que estaba Dios en el arca, sino era una manera de demostrar que su presencia iba con Israel. El arca fue llevado en la guerra para cruzar el Mar Rojo, para cruzar el río Jordán. El arca era, hermanos, un símbolo de la presencia de Dios.
Y ahí los filisteos dijeron: ¿qué está pasando? Y Dios va a hacer algo. Va a hacer que los filisteos empiecen a tener una enfermedad, una lepra, una alergia en forma de rata, de ratones. Y ellos se van a asustar, y en sus cuerpos había una sarna, una lepra, y dijeron: no, el arca del pacto no puede estar aquí. No, el arca del pacto a nosotros nos está causando enfermedad, miseria, pandemia. No, tenemos que devolverlo. Y ellos dicen que lo llevaron, hermanos, sobre bueyes y lo dejan cerca de Israel. Y es Obed-Edom quien va a tomar el arca y va a llevar a su casa. ¿Sabe qué pasó en la casa de Obed-Edom? Dios bendijo tanto a este varón por haber recibido el arca del pacto, que es impresionante las cosas que Obed-Edom recibe de parte de Dios por haber, hermanos, tenido en su casa este mueble. Y David dice un día: no es posible que el arca esté en la casa de este hombre, tenemos que traerlo al palacio, tenemos que traerlo a Jerusalén. Y sabe, hermano, cuando David llevaba el arca del pacto hacia el palacio, dice que él danzaba, él saltaba, él estaba disfrutando y decía: el arca está yendo al lugar donde siempre tiene que estar. Y ahí su esposa lo ve, la hija de Saúl, y le va a decir: qué vergüenza, David, qué vergüenza, tú, el rey, brincando y saltando. Sabes que eres un mal testimonio, le dice, ¿no?, la esposa. ¿Por qué? Dice él: porque estás brincando que hasta tu ropa interior se ve. Es una vergüenza. ¿Cómo el rey va a estar en eso? Pero ¿sabe qué estaba haciendo David? Estaba danzando en la presencia del Señor. Y no se avergonzaba. Digan fuertemente. Hay gente que ni levanta las manos cuando canta porque dice: ay, me da vergüenza. Si David estuviese aquí, hermano, él estaría saltando y brincando porque él sabía quién era Dios. En la Biblia, en el Salmo 68, en base a esa experiencia, David escribe, verso 1: levántese Dios, lea conmigo 2, 3. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. El 3: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán ¿de qué? De alegría. ¿Qué le parece? ¿Quién escribe este salmo? David. Y cuando David escribe esto, él está simplemente trayendo a la memoria esa experiencia de haber llevado el arca de la casa de Obed-Edom al palacio real. Y escuche esto, hermano. Ese traslado del arca del pacto se convirtió en una ceremonia en Israel. El llevar el arca hasta el lugar donde debía estar se convirtió en algo muy especial para David. Si hay algo que debe alegrarnos, es saber que Dios está en medio nuestro, hermanos. Si hay algo que debe celebrarse, si hay algo por lo cual debemos alegrarnos, es saber que la presencia del Señor está en medio de nosotros. Lo último que vamos a hacer, dígale a su hermano: el Señor está en medio de nosotros. Dígale así. Conclusión: los hijos de Dios contamos con innumerables pruebas y evidencias fehacientes del poder de Dios a nuestro favor. Ahora escuche: Dios no pelea porque debe demostrar su poder. Pelea porque su poder está a nuestro favor y por causa nuestra desmenuzará todo aquello que se levante en contra de sus hijos. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a desmenuzar nuestros adversarios. Y quiero aclarar esto: la lucha no es entre humanos, ¿sí? Usted no vaya a pensar que tiene que pelear con una persona, porque la Biblia dice en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad. Esos seres que habitan en las regiones celestes, contra ellos es nuestra lucha, pero fue justamente a ellos a quien Jesús derrotó en esa cruz. Digan fuerte amén. Puestos de pie, que tenemos que orar.
Qué bendición haber podido escuchar la palabra del Señor, porque Dios es bueno. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros compartiendo las escrituras en este maravilloso día. Queremos animarlos y pedirles que puedan suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta, y además de compartir esta enseñanza con las personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Luego de disfrutar de este maravilloso tiempo, también queremos pedirte que puedas dejar un comentario o puedas escribirnos y hacernos conocer tu necesidad para que podamos orar por ti y estar siempre en contacto con todos ustedes. Para las personas que desean visitarnos, estamos ubicados en calle Oruro 451, justo en la esquina de la calle del Teatro al Aire Libre. Te vamos a esperar con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este maravilloso mensaje. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.